Levántese, amigo. Pero levántese, amigo, claramente. El día no está tan frío, la mañana, a pesar de lo gris, a pesar de lo nublado, que es la continuidad un poco de lo que fue el cierre del miércoles, con algunas lluvias que cayeron sobre Río Gallegos. Hoy la probabilidad de precipitaciones continúa, aunque en bajo porcentaje. A esta hora de la mañana la temperatura es de 2 grados 8, la sensación térmica de 2 décimas de grado bajo cero, la humedad del 94% y el viento sopla desde el noreste a 11 kilómetros por hora en este jueves, que tiene una máxima pronosticada de 5 grados y lluvias, como te digo, en baja probabilidad durante toda la jornada. Es decir, que seguramente llovizne un poco, pare, para que lave el auto. Es un garrón, pero bueno, va a tener que aguantárselas. Viento norte para la jornada de hoy, también en baja intensidad. Como cada jornada, quien está al mando de esta nave es el comandante en el día post cumpleaños. Brian Álvarez es quien opera y selecciona la música. Hola gente, ¿cómo están? Amores, amoras, señoras, señores, ladies and gentlemen, caballeros, chique, compañeros. Gracias, Moria Álvarez sería. Y Héctor Mancilla, obviamente, conforma parte de esta mesa. Hoy Fernando Torno, por cuestiones de índole personal, nada grave, nada significativo, no está aquí en la mesa. Pero obviamente te vamos a acompañar nosotros, con la mejor de las ondas y toda la data que hay para la mañana de este jueves 6 de junio. ¿Cómo le va, Héctor? Bien, buen día, amigo Julián, buen día al comandante Brian y buen día a toda nuestra estimada audiencia acá a través de la 109, ¿no? Fresca jornada, che. Muy lluvioso. O me parece, amigo, cada vez está amaneciendo, aclarando más tarde, ¿no? Sí, obvio, sí. Y además que amanece, pero como no hay ni un haz de luz, no hay sol, se nota más todavía que viene demorada la aparición del sol y obviamente la entrada del invierno, como ya saben ustedes, ¿no? Hace que esto sea así. Claro, viste que llega julio, por ejemplo, y sí, a las 5:30 de la tarde ya está oscuro. No, claro, olvídate. Y eso te hace extrañar todavía más los días de noviembre y diciembre. Para comenzar a conocerlo, cómo está la situación en la ciudad, en la provincia, en el país, te vamos a contar los principales títulos de la jornada en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. En el ámbito de las noticias locales hay que decir que un suceso del cual hablaban nuestros compañeros hace un ratito ha tenido un desenlace fatal. El 25 de mayo pasado, en la madrugada del 25 de mayo, un hombre fue agredido por otros 2 hombres en cercanías del local nocturno Belfast, allí donde también en la esquina hay una cervecería. Bueno, este hombre justamente estaba en la zona y tuvo un entredicho con personas justamente que circulaban también por esa zona. Un joven de 19 años nada más
terminó siendo detenido. ¿Por qué? Porque lo golpearon para robarle y en el marco de un entredicho también. Y finalmente murió este hombre en el hospital ayer a las casi 3 de la tarde. Se confirmó su deceso. A raíz de esto se desarrollaron allanamientos justamente para dar con los agresores o los principales indicados como autores de la golpiza que le dio muerte justamente a este hombre de 38 años, padre de familia, que lamentablemente terminó falleciendo. Los allanamientos, uno se dio en el barrio 56 Viviendas, sección 1, creo que es, en Ángela Brunetti al 400. Allí se encontró a un joven de 19 años que quedó a disposición de juzgado actuante, y también hubo una requisa domiciliaria donde se incautaron elementos de interés para la causa como prendas de vestir y algunos otros objetos de relevancia, en un desenlace tristísimo y que tiene justamente a un hombre, a un trabajador y padre de familia como la víctima de este ataque salvaje por el que le terminaron dando muerte. Esto es otra cuestión que también hay que ponerla en agenda antes de que haya una tragedia. Y no voy a culpabilizar ni a uno ni a otro, sino que hay que poner reglas claras y empezar a generar una convivencia más próspera y beneficiosa. Estoy hablando de los ciclistas en nuestra ciudad. El otro día mi hermano se enojó conmigo porque le pasamos finito a un muchacho que venía en bicicleta en la calle, pero venía a contramano y venía sin pechera, no se lo veía, la calle estaba oscura. Sí, sí. Entonces, Es cierto eso. más allá de que los conductores de auto, obviamente, siempre están en una posición quizás de privilegio, porque si chocaba una bicicleta, el que sale perdiendo es el que va pedaleando. También los ciclistas y los muchachos que reparten pedidos tienen que respetar tanto el sentido de circulación de las calles, como también andar por la propia calle, no por la vereda. Acá vos salís a la vereda, estás parado mirando al sol y te pasa unos finitos a 25 kilómetros por hora en plena vereda. Sí, vos sabés que de los ciclistas voy a coincidir con vos. Me pasa cuando yo salgo cerca de las 8 de mi trabajo, en la avenida Lisandro de la Torre, van chicos en tándem, en filita de 4 o 5, ninguno lleva ni chaleco reflectario, ni que se deja ver, ni luces, reflectivo, ni luces, ni mucho menos casco. Todos tenemos obligación en el sistema de tránsito, los conductores de automóviles, de camiones, de motos, y los ciclistas también. Si algo se olvidaron, los ciclistas, si bien no tienen que tener carnet, pero por ley tienen que llevar un casco, el chaleco, cuando circulan de noche, ¿no? Y las luces. Por su propio bienestar también, ¿no? Porque hay lugares donde no se ve, evidentemente no se ve porque la calle está oscura, etcétera. O tenés puntos oscuros en una calle iluminada, como es pegado al cordón. Y además que si la calle tiene un sentido para que los vehículos circulen, anda en ese sentido. No, acá en Zapiola, nosotros estamos en pleno centro, hay muchos de los muchachos que reparten pedidos que van en contramano, en hora pico, en una calle rápida como lo es la Zapiola. ¿Qué estás queriendo? No, es falta de sentido común absoluto. Y después la gente que camina por el centro también tiene que andar lidiando con los pibes o los repartidores que también andan al palo por la vereda. Anda por la calle, hermano. Si tenés 2 ruedas, podés pedalear. Y esto también evidencia que Gallego está necesitando, de alguna manera, algún... si bien se lo ha anunciado, nunca se ha ejecutado nada, una bicisenda. Sí, en principio me parece que poder ponernos de acuerdo en eso. Cómo hacer para quienes tienen que andar en bici, ponerte un chalequito, ponerle las luces a tu bicicleta y andar en el sentido de la calle. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque atropellaron a un ciclista en la calle 22, en el barrio de San Benito, tuvo lesiones leves, afortunadamente fue trasladado al hospital. De hecho, fue embestido ayer cerca de las 7 de la tarde por un Fiat Duna color gris oscuro que manejaba un pibe de 22 años
y otro de 24 era quien circulaba en la bicicleta y que terminó siendo trasladado al hospital para constatar su estado de salud. Afortunadamente terminó bien. Una calle 22, intersección con 13, que los fines de semana estuve por ahí el sábado. Ajá. Y estuve en una hora que, si bien no es hora pico, pero eran 5:30 de la tarde, Sí. 6. ¿Del sábado? Sí, y mucha circulación, y por así decirlo, me parece que se va a tener que hacer algo en la intersección de 22 Semáforo, y ¿no? 13, sí. Semáforo indefectiblemente, pues si no... Porque el que pasa primero pasa, por más Sí, que haya... Y además se va generando esta de me mando o no me mando, y Sí. tiene que ser ya corajudo, y ya Sí. no se tergiversa Sí. un poco la situación y van a venir los choques. Otras claro. circunstancias, que estamos ya hablando un poquito de tránsito. A ver, sí. Estamos para la el audiencia tema pública de de, Amigo, claro, el tema de las motos Sí, de distintas cilindradas que están afectados al servicio de entrega de comida rápida. sí. Yo vivo en una esquina céntrica, así céntrica. Loco, el día que se lo lleven puesto a uno de los muchachos, se va a armar tremendo bolonqui porque no respetan los semáforos. Ah, se mandan nomás. Se mandan. Y yo vi 2 ocasiones que por nada, Le pasaron Sí. finito. por nada, no, está bien que estás apurado, que es un servicio rápido, Sí. pero tenés que respetar las normas. No sé, pero a mí las empanadas me gustan calientes, amigo. ¿Qué querés que te diga? Tras la denuncia del gobierno provincial respecto del desvío de fondos, por un lado, hacia el vicegobernador Gutiérrez, y luego también, horas después, la aclaración la confirmación en realidad del pago de una deuda de 23.000 millones de pesos respecto de un empréstito tomado por la administración Alicia Kirchner. El ministro de Trabajo Gutiérrez ayer tomó la palabra y dijo que ese crédito que pidió el gobierno anterior se repartió con unos municipios, se dio un bono en el mes de junio antes de las elecciones, pero en definitiva no se sabe para qué fueron utilizados los fondos. Está de hecho en la ciudad de Buenos Aires, si todo sale bien, quizá hablemos con Julio Gutiérrez. Estuvo reunido con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, hablando respecto de la continuidad de las represas en el marco de las conciliaciones vigentes. Y habló ayer con La Vanguardia, de Noticias. Señaló que el acto de cancelación de deuda que efectuó justamente el gobernador Vidal y todo su equipo demuestra qué es lo que quieren hacer en el gobierno y refleja un aire fresco para la gestión, dijo el ministro de Trabajo, que además dejó entrever que ese crédito que le costó mucho dinero a los santacruceños no se sabía o no quedó claro a dónde fueron los fondos o a dónde fueron destinados justamente esos fondos que se solicitaron. Si no se pagaba hoy, en 6 meses se iba a haber perjudicado el presupuesto provincial y a fin de año con los intereses no íbamos a poder hacer paritarias ni enviar dinero a los municipios, dijo Gutiérrez, contestando un poco también, si bien no fue directamente hacia el mensaje hacia Eloy Echazú. Echazú ayer dijo, con la inflación y los intereses se terminaba licuando el crédito, están haciendo un acto marketinero, dijo el diputado por el pueblo. Pero en definitiva el cumplimiento del pago de deuda fue felicitado incluso, como ya lo contamos acá, por el ministro estrella, el rockstar, como le dice Javier Milei, por Toto Caputo. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día.
En materia de regionales hay preocupación en Caleta Olivia y vamos, si todo sale bien, a estar hablando con el intendente de Caleta Olivia, porque ayer nuestros compañeros de Fuera de Contexto hablaron con Julián Carrizo respecto de la situación que tienen los municipales, señalan con uno de los salarios municipales, valga la redundancia, más bajos del país. Y los pedidos que estaba realizando Carrizo de poder tener una interlocución efectiva con el propio Carrizo y no que haya intermediario y que me dijo que te diga, que le diga, que me dijo que te diga. No, hablemos de cara a cara, dijo Carrizo, aunque el Carrizo, Julián Carrizo, el del SOEM, el gremialista, a Carrizo, el intendente, porque los dos son del mismo apellido. Así que si todo sale bien, hablaremos con el intendente en la jornada de hoy. Pero, además, lo que llama la atención es que el edificio municipal, el edificio comunal justamente de Caleta, tiene permanente presencia de gente, jóvenes, familias, que están solicitando soluciones laborales para su situación. Ahora también se suma la agrupación Lucha y Dignidad Municipal. Nosotros lo referenciamos a José Avellaneda como uno de los hombres que habla justamente desde ese ámbito, fuera de o no sintiéndose representado por el gremio municipal, por Julián Carrizo. Le piden, de hecho, al intendente que deje de hacer caja y que responda justamente a las requisitorias de los municipales. Finaliza un nuevo mes sin pauta salarial, mientras los ingresos económicos de la Municipalidad de Caleta Olivia crecen exponencialmente, señaló el comunicado. En mayo, el municipio recibió más de 2.700 millones de pesos de coparticipación y regalías, un 40% más que el mes anterior. A eso se suma la recaudación propia, cercana a unos 300 millones, más de 3.000 millones de pesos en todo concepto, y señala que las familias municipales están debajo de la línea de la pobreza, se necesitan de hecho más de 900.000 pesos para no serlo, y el salario promedio alcanza los 480.000 pesos, señalan justamente desde esa agrupación, mientras también a las puertas del Palacio Municipal continúan la presencia de trabajadores que solicitan una respuesta en el ámbito laboral. Y también hay que tener en cuenta que a toda esa situación se le ha sumado una figura polémica y llamativa que desnuda la falta de eficiencia en las soluciones y en las gestiones que tuvo hasta aquí, en ese caso Cotillo, que tuvo 8 años seguidos, que tuvo 1.000 personas en planes sociales, es decir, cobrando 80 lucas por mes. Y ahora que se cayeron los planes sociales o se redestinaron, hay muchos que se quedaron sin esa posibilidad, sin ese ingreso, y obviamente le reclaman al Estado, ahora con Carrizo al frente, que les dé respuestas. ¿Qué más sucede en el ámbito de las noticias regionales, querido Brian? Hay varias policiales. En este caso, una buena noticia que tenía que ver con la búsqueda de un joven en Caleta Olivia, Valentino Andrade, su nombre, apareció con buen estado de salud, y justamente este joven de 16 años nada más que faltaba de su hogar desde el domingo, pudo aparecer y obviamente esto llevó tranquilidad. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, en el ámbito nacional sigue la polémica porque hubo, por así decirlo, una dura advertencia del superministro, jefe de gabinete Guillermo Franco, sobre si sale aprobada la nueva fórmula jubilatoria. El jefe de gabinete fue claro al hablar sobre una nueva forma jubilatoria. Habrá recortes de todo tipo, sentenció. Habló hoy luego de que Javier Milei le enviara un fuerte mensaje a la oposición por la nueva
reforma jubilatoria que se aprobó en diputados. Les voy a vetar todo, me importa 3 carajos, había dicho el mandatario ayer transmitiendo tranquilidad, ¿no? Bueno, si algo faltaba, era la palabra de Franco, que lanzó una advertencia. Si la ley sale, habrá recortes de todo tipo. ¿Qué podíamos esperar, no? Mayor tranquilidad. Sí, está apaciguando. Sí. Si la ley sale, claramente lo que va a hacer el gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley, y ahí habrá recortes de todo tipo, dijo Guillermo Franco, al referirse a esta nueva ley o nueva fórmula jubilatoria en el marco de esto que están haciendo las leyes básicas. Complicada la situación para lo que es la causa que tiene metido en el medio al Partido Obrero, a la causa que está vinculada a los planes sociales y a empresas truchas que investiga la justicia, de facturar millones para un entramado que había potenciado el Partido Obrero a través de algunos dirigentes. La justicia tiene probado que de los 113 millones que el Polo Obrero recibió del Ministerio de Desarrollo Social, 25 millones se debieron a la imprenta denominada Rumbos y a Coxtex Sociedad Anónima, para que la FIP es una empresa que se creó con el único objetivo de hacer facturas truchas. Y en esto, días atrás hubo importantes investigaciones y hay sobremanera también las miradas puestas con los máximos líderes del Polo Obrero, ¿no? Que facturó entre 2023 2020 y 2023 una importante suma de dinero, y en el medio está su titular, Eduardo Vileboni, que está bastante comprometido, diría yo, para en el marco de esta causa. Habrá que ver, ¿no?, qué es lo que acontece, y tampoco no ha sido clara las explicaciones que se han brindado desde el Polo Obrero. Lo hablamos en estos días. Milei ofreció el retiro voluntario a empleados del INTI, y bueno, el gobierno oficializó el día miércoles el retiro voluntario para los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, en todo el país. Más de un centenar, una importante número de trabajadores se ven afectados. Acá en Río Gallegos también hay una oficina del INTI, la oficina más austral funciona en la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande. Bueno, y hay consultas que se van a tomar, por ejemplo, en la liquidación que hará el gobierno nacional. Se tomarán los conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente. No se tendrán en cuenta los rubros que no estén afectados por aportes previsionales ni lo de pagos extraordinarios como gasto movilidad, asignaciones familiares, sueldo anual complementario y otro tipo de concepto cuyo pago no tenga periodicidad mensual, y queda fuera del cómputo del periodo de formación como asignación de becas, los años de servicio indemnizados por retiro u otro tipo de desvinculación anterior, entre algunas cláusulas que tiene esta desgracia que se llama retiro voluntario para muchos empleados de la Administración Pública Nacional en distintos organismos, ¿no? La verdad, tristísimo lo que está pasando.
saco o algo así a Etam que me acaban de dar, Ah, no me digas. Sí, 6 cuotas sin interés, 20%. Me influenció Karina Taverne, quiero que sepa la gente de Etam que estoy absolutamente influenciado por ella, así que Pero me voy a comprar. yo te ¿Ese voy a- saco rojo que tenías ayer, por ejemplo, es de ahí? Porque hay uno muy parecido que usás en el principio que es ese, que es medio gris. Perdón, para la gente que está escuchando la Sí. radio y que no ve, que es parecido. Yo te Muy voy a- bonito, mi vieja se compra, siempre compró Sí. históricamente ropa en ahí. Etam. Es una cadena argentina, creo. Sí, no sé si que seguirá siendo cadena como tal, pero acá en Gallego sigue, Sí, continúa en su sí, sí. esquina tradicional de Sí. Kirchner y San Martín. Pero venden ropa para mujer, ¿no? Sí, claro. Claro, Para claro. regalar, yo tengo que regalar, la verdad. Antonella. Sí, Son detallitos. Son detallitos, tengo que traer. Me gusta mucho Claro. también el buzo de Brian, quiero decir que le regalaron para su cumpleaños, Ah, bueno, evidentemente. Me gusta el color. Porque ¿no? además, si te habrás dado cuenta, Brian, en el reel que yo te dediqué ayer, tenías el mismo buzo que el año pasado que ayer, hermano. Sí. También un poco. Un buzo También color uva, rico. Un buzo es un color, sí, medio rosado, vamos a decir. Para la gente, conózcalo ahora y no se pierdan de esa experiencia. Y siga la Karina Taberna en redes que le va a mostrar allí la colección de Etam, que es hermosa ¿no? verdaderamente. Así que Cari es este. No, ¿Se pero viste en sí, Etam? es influencer, ¿Es aparte, influencer? influencer de Etam. Bien Mirá apostado vos. por la gente de Etam, Cuando nos ponemos fachas. Pero claro que sí. Claro. Hoy, 6 de junio, Día Mundial de los Pacientes Trasplantados en todo el mundo, porque es el Día Mundial, valga la redundancia. Un día como hoy, en 1870, se recibió el primer ingeniero en la República Argentina. Luis Augusto Huergo era el primer egresado, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, razón por la cual hoy es el Día del Ingeniero en Argentina. Así que, feliz día, Nica. No, por favor. No me gusta apropiarme de. ¿Quién es? ¿Quién del tenemos? El título. ingeniero Mauro Cielque. Claro. Le mandamos un abrazo grande, amigo de la casa. Ujú. No sé qué otro ingeniero, che. Yo Que tengo se mi me ocurre, comadre. Mariano Bertinate es ingeniero. Yo tengo mi comadre que le es mandamos ingeniera. le mandamos un saludo a su comadre. ¿Cómo se llama? Fabiana Vargas. Fabiana. Qué lindo tener un título de ingeniero, que te digan Claro. ingeniero. Igual que- Me alegra tanto verlo bien, doctor. Licenciado, Ah, doctor. claro. No, pero ingeniero. Claro, sí, como que garpa otra más, ¿no? Escala, otra escala. Garpa sí. más. Lo mismo Sí, como que ingeniero, vos decís, construye algo. Claro. Me otorga alguna Porque solución. hasta ahí, ¿viste? Porque después, licenciado, porque a nadie le dicen, hola, doctor honoris causa. Claro, no. Pero bueno, Claro, salvo que te presenten así. claro, en un acto. Me voy a ir acordando de los ingenieros a lo largo de la mañana y los voy a ir saludando, a medida que se me ocurra. El ahora fueron dos ingeniero nomás. MM, ¿Quién? no sé si era ingeniero, ¿no? ¿Quién? Ah, Mauricio. Claro. Sí, es ingeniero. Se supone que es ingeniero. Un día como hoy, en 1901, el club Alumni debutaba en el torneo argentino de fútbol. Se convertía años más tarde en el equipo más ganador de la era amateur del fútbol argentino. En aquel debut le ganó 1-0 como visitante a Belgrano Athletic, hoy devenido en un club de hockey y de rugby. En 1944 las tropas aliadas desembarcaban en las playas de Normandía. Se daba así el día D, comienzo de la operación Overlord para liberar a Europa, ocupada en ese caso por la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Juno, Omaha, entre algunos de los sectores donde, las playas donde desembarcó el grueso de las tropas. A ver, usted que sabe tanto, ¿cuál fue la ciudad francesa que lograron reconquistar tras este desembarco? El 21 de julio fue la reconquista. No, me mataste ahí. No, Caen. Ah, Caen. Esa es la ciudad que lograron reconquistar días más tarde. Mira vos. En 1960 nacía en Carl Place, en Nueva York, Steve Vai, guitarrista, uno de los más virtuosos de las décadas, justamente de los 80 y 90. Más de 15 millones de discos vendió y ganó 3 premios Grammy. También en 1984, Alexei Pajitnov inventaba el Tetris, uno de los juegos más populares del mundo, con más de 400 millones de descargas solo en internet. Ni te cuento cuando en los 90 los analógicos jugábamos al rectángulo grandote ese, que era justamente un Tetris.
¿Qué más? Un día como hoy, la tabacalera Philip Morris era condenada a pagarle $3.000 millones de indemnización a Richard Bouken, quien era un fumador que había contraído cáncer de pulmón, demandó a la tabacalera y le tuvieron que gatillar un par de monedas. También en 2004, Gastón Gaudio le ganaba a Guillermo Coria en la final de Roland Garros y de esta manera el Gato se convertía en campeón de este Grand Slam en un partido que muchos queríamos que ganara Coria, pero que finalmente quedó para Gaudio. Y vos sabés que le provocó una caída. Sí, y una depresión grande, que fue efectiva en lo anímico. El Mago Coria perdió su competitividad y tiempo más tarde dejó de jugar al tenis directamente. Hoy, recuperado, volvió a ser entrenador. Si no me equivoco, continúa siendo el entrenador del equipo argentino de Copa Davis. Pero tuvo que hacer un trabajo. Me contaba un profesor de la facultad que lo conocía, que el tipo tenía una obsesión, el chabón que quería hacer todo perfecto. Claro. Y por eso muchas veces se frustraba. Por ejemplo, en el circuito del tenis, todos saben que se habla mayormente en inglés, ¿no? Y el tipo, como no hablaba perfecto inglés, muchas veces no interlocutaba o no interactuaba con otras personas, con otros colegas, para, no sé, una cuestión propia de él. Después, por lo que tengo entendido, lo fue subsanando. Mirá. En 2012 fallecía en Buenos Aires Estela Raval a los 83 años, cantante, reconocida por ser la voz femenina de Los Cinco Latinos. También en 2014 Marcelo Gallardo desembarcaba en la dirección técnica de River y se convirtió en el técnico más grande, más ganador de la historia del club, al sumar 12 títulos hasta ahora, entre ellos 2 Libertadores, la última, en la del 2018 que le ganó a Boca Juniors. Y es, como lo decía, el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, buscando concientizar sobre la importancia de la donación de órganos para salvar vidas. Estas son efemérides de un 6 de junio como hoy. Vamos a empezar escuchando música. Anunciaron que vuelve el Quilmes Rock y yo me inspiré, así que vamos a escuchar casi todo rock nacional. En este caso, comenzamos con Las Pelotas. Suena Bombachitas Rosas. Muchos días quisiera, muchas sombras hay acá. Cuando te busco, cuando te encuentro, te vas. Si sabes que voy a hacer, no me quieras convencer, siempre mirando hacia atrás, nunca te entenderé. Entras en mi casa, tienes miedo a lo que soy, tu sonrisa sé, si sabes muy bien.
Muchos días, quizá, muchas sombras. Cuando te busco, no estás. Cuando te encuentro, te vas. Te vas. Muy lejos te te vas. En la patria del asado y las noches interminables, el rock argentino es la chispa que enciende nuestra pasión. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticia. Saludos a mi hermano el Gaby que me mandó una foto del estéreo y que nos estaba escuchando, así que le mando un abrazo. Está yendo a la jornada laboral a facturar para en la línea de cajas para los franceses. Le mandamos un abrazo. Sí, tiene que financiar a San Lorenzo. Nada, mentira. Vamos a escuchar algunos audios en la mañana de hoy. Dos tenemos seleccionados para que ustedes vean que a veces estos muchachos se otorgan aumento. Estaba la hacen calladita, ¿viste? Hasta que se sabe. Pero después te das cuenta que hay cada McFly en la Cámara de Diputados, cada representante que vos decís, ¿en serio? Claro. En el Congreso de la Nación. Vergüenza que... En el Congreso de la Nación estaba la diputada Yani observando atentamente esto. Se estaba dando una reunión de comisiones donde se propuso homenajear el Congreso de Estrellas Amarillas. Un congreso nacional, ¿no? De Estrellas Amarillas, usted sabe que es una organización que concientiza respecto de la seguridad vial. Sí, que son muchos de sus integrantes son familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Exactamente, exactamente. El diputado nacional Beltrán Bendit, o Bendit, de la Pampa, si no me equivoco, desde La Libertad Avanza. ¿Se rompió el Bendit? Y parece que sí. Porque se estaba pidiendo un homenaje justamente a Estrellas Amarillas y una declaración de interés, perdón, no un homenaje. Y el chavo no sé qué entendió, es un señor en realidad. Dijo que no puede permitirse ritos paganos. Pero escúchenlo bien para entenderlo. Sí. Porque dijo que la religión que adoptó la República Argentina es la católica y que no hay que permitir, más allá del respeto a la libertad de culto, los ritos paganos. No sé qué habrá pensado que era Estrellas Amarillas, una secta, no sé. Pero escúchenlo bien porque el chavo lo dice con cara de serio, obviamente, con sus argumentos. El tema es que estaba en cualquiera. Y es diputado nacional. Es diputado nacional. Lo escuchamos al bueno de Beltrán Bendit. Quiero fundamentar por qué no acompañé el punto 11 que declara de interés el Congreso de Estrellas Amarillas.
Ustedes saben que este país nació católico, es mayoritariamente católico y seguramente seguirá siendo católico. Y no solo es así en sus costumbres y en sus hábitos, sino que también está reflejado en uno de los artículos pétreos de la Constitución que dice que adopta la religión católica. Entonces, con todo respeto por la forma de expresarse en esos momentos de dolor, en esas circunstancias, y por la libertad de culto, que también está garantizada, quiero decir que no puedo acompañar declarando de interés lo que podríamos llamar expresiones paganas, más cuando van en reemplazo de nuestro tradicional cruz. Eso es todo, gracias. Perdón, ¿cómo? Ese último efecto de Cristina lo agregó Brian, le aclaramos a la gente para que no se confunda. Pero la verdad que no sé qué pensó que era la estrella amarilla. Para mí pensó que era de otra religión o un ritual sectario. Una secta judía. Porque dice, no podemos permitir rituales paganos, expresiones paganas, exactamente. Imágenes paganas, sí. Sí. Está bueno para escuchar. Imágenes paganas podría ser, Beltrano, tampoco. No podemos escuchar virus tampoco. Pero, ven, este hombre se le paga una millonada de pesos por mes para que debata con cara de serio, con cara de circunstancia, metido en la situación a la que se lo convoca, y no tenía ni la más pálida idea de lo que se estaba hablando. No sabe leer. No, claro. No sabe leer, no sabe comprender, no sabe informarse. No sabe, si no sabe que es estrella amarilla y soy diputado, estás como... Es un arado. Sí. Es un arado. A ver. Y en un tupper. Claro. Pero yo calculo que Bendix. Sí. Bendix, se le pegó el Bendix. Pero no va a tener ningún asesor. No va a tener... No, claro, entre tantos asesores ninguno le iba a decir, el diputado... No se trata de ritos paganos ni de cosas religiosas. Es una organización sin fines de lucro, una organización no gubernamental que pelea para mayor seguridad y que se cumplan distintas normativas para quienes han sido familiares y también víctimas de accidentes de tránsito. Nadie le fue capaz de decir al bruto porque hay que decirlo, es un bruto. Sí, sí. Pero aparte lo lindo es poner cara de serio. Claro, viste todo, ¿no? Porque este país... comprometido con lo que estoy diciendo. Como... En definitiva, ese es uno de los diputados que tenemos. Hombre de la libertad avanza en este caso. Quiero ser preciso en... Sí, pero... Benedict. A ver. Beltrán Benedict. Estaba mal Beltrán Benedict. Hombre de Entre Ríos. Es diputado. Es diputado por Entre Ríos en este caso. Ingeniero. Así que le mandamos. Ingeniero. Feliz día, ingeniero agropecuario. Beltrán Benedict es, no. ¿Quién Benedict le dio el título al gringo este? La gente de Estrella Amarilla claramente no fue. Y después lo nombran o lo eligen diputado. Es diputado. Hay que Diputado respetar la voluntad nacional. del pueblo, maestro. Diputado nacional. Diputado nacional, exactamente. Bien, señor muchacho. Sí. Respecto de justamente el Congreso de la Nación y diputados, la Comisión de Salud y Acción Social convocó a Sandra Petovelo para exponer sobre los sobresueldos. Sandra la pícara revoltosa, como había una tira cómica en los años 80. Mirá, no, me remontaste demasiado atrás, tan atrás que yo no tenía existencia por entonces en este plano. La convocaron para el martes que viene, a las 15:30. Escuchamos justamente el llamado y los argumentos para convocar a la ministra, que déjenme anticiparles y ser pesimista, no va a ir. Por lo tanto, lo que hemos planteado, y también va a pasar a la firma, y por eso lo aclaro, es una convocatoria, no una citación en el marco del reglamento de la Cámara y de la Constitución Nacional a la ministra, sino una convocatoria, como hemos hecho tantas veces en esta Comisión de Salud. Han venido ministros como el ministro Rubinstein, el ministro Ginés González García, la ministra Carla Bisotti, y en ese marco de confianza, de colaboración y de control que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo, es que en base también a la situación que estamos viviendo con el tema alimentario en la Argentina, hemos pedido, y van a ver ustedes, que convocamos a la ministra para la semana que viene, el martes,
a las 13:30, que es el horario de la comisión, para que si ella puede, venga y pueda contestarle a los diputados y diputadas las preguntas que tenemos de su área, en este caso. Más allá de los pedidos de informe que van a circular también para ser enviados a otras comisiones. No pudimos unificar los pedidos de informe porque tienen giros distintos. Hay pedidos de informe a Petuelo que pasan de acá a presupuesto, otros pasan de acá a justicia. La verdad que es medio raro el tema de los giros, pero bueno. Así que vamos a firmar para darle esto. Mientras tanto, la vamos a convocar. Si ella no puede, por motivos de agenda, venir el martes que viene, yo les estaré contestando a ustedes qué día de junio podrá acercarse y en qué horario, y nosotros nos, obviamente, pondremos a disposición de ella en el horario y día que ella pueda venir. Bien, allí pasaba entonces la convocatoria a la ministra Petovelo para asistir a la Comisión de Salud y Acción Social para dar cuenta de su gestión respecto de los sobresueldos que se señala se le pagaban a 120 muchachitos y muchachos, y obviamente el reparto de los alimentos, que todavía tampoco está siendo demasiado claro. Ayer escuchaba una buena cuenta que hacía Guillermo Moreno, que eran 5 millones de kilos los que se repartían. ¿Vos tenés idea más o menos cuánto comés en un día? ¿Cuánto en promedio comemos en un día? No sé, 1,5 kilos, ¿no? Un kilo de comida, sí, más o menos para promediarlo. Es decir, son 5 millones de personas un día comen con lo que se repartió. Y no hay un plan explícito de cómo será a futuro el desarrollo, claro, de la compra de insumos, el reparto de los mismos. Claro, porque de todo, no hay que comer un día y tirar 2 o 3 meses. No somos camellos, somos... Aunque estaría bueno, pero no. Brian Álvarez opera este espacio en el 100.9 del dial y me cuenta que vamos a escuchar a Capanga. Desearía, suena en este momento en Radio Nuevo Día. Quédate que tenemos todavía para compartir un rato por delante con vos en Radio Nuevo Día. Tenemos entrevistas también con las cuales cumplir, así que quédate que escuchamos buena música y enseguida volvemos. Vamos a hacer una romántica, esperamos que sea nuestro agrado. Medio perdido, pero no se busca. No se abre su vida, no dejo de mirar. Será que me salvar, se fue mirando en otro lugar. El pasado dice que tenga cuidado, pero no me se cuida. Desearía quiero controlar todo mirando, ya que tengo poco tacto, no puedo controlar. Desearía que no me controle. Y si no me compras, será que mi vida es el mar. Se sale mirando en otro.
Si algo me perdí, soy. Y si no me encuentras, quisiera que mires al mar. Yo estaré mirando luego de lugar, mirando en otro lugar, mirando en otro lugar, mirando en otro lugar. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Este otoño 2024, roquea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Río Gallegos te cuida. Brindamos la atención primaria con dispensarios en cada barrio. Pusimos en valor el CAF Peliche para toda la comunidad. Siempre cuidando a nuestra gente, garantizamos derechos básicos. Río Gallegos, tu capital. Este otoño 2024, roquea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. En DM Group, hasta el 15 de junio, tenemos los mejores descuentos para que papá tenga su regalo. Cafeteras, mates, pavas eléctricas, tostadoras, sandwicheras y termos, bicicletas, fogones, parrillas, auriculares, parlantes, afeitadoras, un montón para elegir. Super descuentos para vos, sonrisas para él. Llévalo con cuota diaria con un 15% menos o 10% menos en efectivo, crédito o débito. Además, 10% menos en informática y TV con cualquier método de pago. Papá se lo merece. DM te ayuda. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. De la A a la Z del rock argentino. Cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. El rock argentino es una declaración de identidad. Rockea con la esencia rebelde de nuestra tierra. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticia. Edición otoño 2024. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. En cualquier escenario, el rock argentino es la banda sonora de toda América. Acá, la música es un acto de libertad. Otoño 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física.
Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Seguimos acompañándote en el aire de Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, con Héctor Mancilla en las mañanas de la 100.9. El saludo para Cacho Álvarez, para Claudio Álvarez, nuestro querido compañero que ayer por la noche estuvo junto a Tony y el Lobito en la noche imberbe y cerraron justamente la jornada del miércoles con esa espectacular propuesta radial necesaria y oportuna para estos tiempos en el éter, en nuestra ciudad. Y continuamos acompañándote con noticias del ámbito local, nacional. Vamos a escuchar algunos audios más. Y estamos indagando en lo que denuncia, ¿no? Tuvo lugar en jurisdicción de la Comisaría Segunda, porque es un hecho que se da a conocer tras el desenlace fatal, y es esto que yo les contaba en el inicio de los títulos, en el desayuno de noticias. Una especie de intento de asalto con violencia posterior grave, ¿no? Exactamente, exactamente. Y estamos detrás de la información para poder tener
mayores precisiones al respecto, porque justamente en la madrugada del pasado 25 de mayo, sábado, cayó, recordarán ustedes, día del acto aquí en nuestra ciudad, un hombre fue atacado, interceptado por otros dos sujetos y tras una golpiza terminaron por darle muerte. En realidad estuvo internado varios días en terapia intensiva del Hospital Regional Río Gallegos y terminó falleciendo. Y obviamente por esto comenzaron las diligencias policiales. Se allanó una casa donde se encontró a un muchachito de nada más que 19 años, a quien se los indica como el autor o uno de los autores del ataque que terminó justamente con esta situación. El diario Nuevo Día a esta hora te cuenta, entre otras cosas, que justamente Guillermo Franco se hizo una advertencia respecto de la reforma jubilatoria. Ahora en un ratito lo vamos a estar escuchando al nuevo jefe de gabinete de ministros. En el orden nacional Sí. y vinculado al fútbol, había mucha preocupación en Vélez Sarsfield y en todo el entorno Sí. futbolístico ¿Qué de pasó? de la entidad, porque hacía más de 10 días que no se sabía nada de Ricardo Centurión, Enrique Centurión. Sí. Estuvo 10 días desaparecido, el futbolista se había ausentado de los entrenamientos de la entidad y desde el cuerpo técnico confirmaron que habían perdido la comunicación, pero se logró dar con el paradero de Ricardo Centurión. Fabián Berlanga, el presidente de la institución de Vélez. Velezana, Ujú. había expresado públicamente su preocupación, pero horas más tarde se confirmó la aparición de Ricardo Centurión. Si bien no se sabe mucho, bueno, lo importante es que haya aparecido con vida, que está bien, estaba en su casa. Futbolista profesional que, como todos sabrán, ha atravesado distintas circunstancias personales que lo han impedido de seguir un desarrollo normal de su carrera, porque talento natural tenía para llegar o haber llegado más alto, ¿no?, en el fútbol, ¿no? Sí, de hecho tuvo un muy buen momento en Boca cuando vuelve con Carlitos Tevez, recordarán ustedes, y tristemente no sé si llamar mala junta o la falta de un cable a tierra que pudiera centrarlo, ¿no?, en su carrera deportiva, en la famosa frase de Cabezón: a mí me gusta la noche, llega la noche y me dan ganas de salir a tomar unas copas, que le decía justamente en una entrevista a Oscar Ruggeri. Quedó para el recuerdo y justamente fue parte de su, no voy a decir condena, pero sí de lo que lo llevó justamente a este presente, que está en Vélez, que Vélez le dio su voto de confianza, no anduvo, lo prestó a Barracas, tampoco anduvo, volvió a Vélez. Lo entrenaron en reserva. Cuando llegó Quintero, que es el actual técnico de Vélez, le dio la oportunidad, tampoco la supo aprovechar y Sí. es un panorama muy triste que uno avisora respecto de este jugador que tiene, como bien vos decís, muchos dotes, muchas cualidades como jugador, pero también hay otra parte que es la disciplina, ¿no? El comportamiento que hacen a un profesional y que obviamente entra en juego fuertemente a la hora de ser evaluado un jugador de fútbol también en esas aptitudes. Esperemos que en algún momento se recauce, ya tiene 31, 32 años Ya y prácticamente pueda, su carrera no le queda claro, y mucho. la pueda concluir de una buena manera, ¿no? Que además le pueda dar seguridad y un futuro más tranquilo a él, digo, desde lo económico sobre todo, ¿no? Y uno no puede evitar asemejarlo, ¿no?, a Brian Fernández muchas veces, ¿no? Tal cual. Que es un jugador que también tristemente ha tenido un devenir similar, mucho más relacionado con la droga en ese caso, ¿no? Pero que también, ¿no?, ha tenido vicisitudes muy parecidas, de faltar a los entrenamientos, de ser interpelado o que le sea llamada la atención muchas veces por sus técnicos y demás.
¿Qué más? Tengo algunos audios para compartir en la mañana de hoy de lo que va surgiendo en esta jornada. En principio vamos a escuchar el segundo audio que te pasé, Brian, si te parece. En este caso, Guillermo Francos, hablando con Eduardo Feynman respecto de el déficit cero y los proyectos que impulsa diputados, de alguna manera buscando ponerle un freno a la avanzada de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza. La sensación que lo votado ayer es más un proyecto político para perjudicar al gobierno, para emputecer la gestión del gobierno. Discúlpeme. Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? No, pero yo creo que obviamente hay una posición que ya habían expresado los diputados antes sobre que querían recuperar, pero justo plantean esto a un gobierno que quiere enderezar las cuentas fiscales y con esto claramente le generan un perjuicio al gobierno que tendrá que ver cómo lo soluciona con otras partidas. Entonces, cuando uno después corta partidas, viene la queja de los distintos sectores porque se cortaron partidas de tal cosa o tal otra para atender una ley, siempre hablando en el hipotético caso que esta ley se apruebe, que el presidente la vete y que después diputados insista como Cámara que origina el proyecto con los 2/3 de los votos, ¿no? O el Congreso, en definitiva, que es el que tiene que aprobar con los 2/3. Entonces yo digo, me parece que lo que debiera primar en este momento en que todos los argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener las cuentas públicas en orden, poder cumplir el presidente con el objetivo al que se comprometió en la campaña electoral, que fundamentalmente fue el primero de todos, fue bajar la inflación, y para bajar la inflación hay que terminar con el déficit fiscal, y lo está cumpliendo a rajatabla. Mire que acá hay pedidos, recibimos pedidos permanentemente para poder habilitar partidas, etcétera, etcétera, y hemos sido casi una máquina homogénea del gobierno manteniéndose dentro del déficit cero, ¿no? Así que yo digo, para llevar un poco de tranquilidad a los mercados, porque yo escuchaba el comentario que ustedes estaban haciendo previamente sobre que el nerviosismo de los mercados venía por el riesgo país y el nerviosismo en general venía porque parecía que podía alejarse el gobierno del déficit cero y eso no va a pasar. Así que si ese es uno de los motivos principales, digo, quédense tranquilos, el déficit, como dijo el presidente, va a ser cero durante todo su gobierno y va a ser lo imposible por mantenerlo en esos términos, ¿no? Ese era Guillermo Francos hablando del déficit cero, la obsesión de alguna manera que tiene el gobierno justamente con esa premisa y que pretende mantenerlo a la rajatabla. De hecho, Milei ayer lo contábamos y lo repasamos, dijo que le importa 3 carajos que lo que propongan los diputados y qué es lo que vaya a suceder como consecuencia de los eventuales vetos que él le va a interponer a estas propuestas, dado que justamente trastocan la meta, el objetivo del déficit cero. Ahora lo escuchamos a Nacho Torres, en contraposición un poco con el gobierno nacional, hablando de la obra pública y la presencia del Estado para el desarrollo y la realización de algunas de las mismas. Hay una realidad que urge. Nosotros tuvimos una víctima en la Ruta 40 por falta de mantenimiento, que es una ruta nacional, que hay que evitar que esos accidentes sucedan. Pasó lo de los trenes. Hay un deterioro. Son cosas que el Estado tiene que atender. Yo entiendo que puede haber una concepción de que la macro ordenada por ósmosis se ordena todo, pero no es real. Alguien tiene que conducir esa agenda de crecimiento que genere trabajo, que le agregue valor a los recursos, que las obras se hagan. Por ejemplo, iniciativa privada a la chilena. ¿Se acuerdan de esa famosa frase? Hoy no hay ninguna obra que se esté haciendo por iniciativa, entiendo, pero por lo menos... No hay régimen privado, no, el gobierno... Quizás es pronto también, ¿no? Nosotros hicimos una prueba piloto en Chubut y lo vamos a hacer concretamente con la hidrovía. Hay 2 propuestas, pero no se puede hacer todo por iniciativa privada. Hay rutas que son necesarias y que no es rentable para alguien con un peaje hacer esas rutas. Pero, y ahí tiene que estar el Estado. Claramente, hay rutas
en las cuales no transita tantísima gente. Pensamos la 40, lo decía Torres, la 40 en Santa Cruz, claramente no es la ruta más transitada, que seguramente lo sea la 3, pero allí no va a haber una iniciativa rentable del privado, o en tal caso, para que recupere lo que va a invertir para tener la ruta en condiciones, la concesión de un peaje se le tiene que dar por 5.000 años más o menos. Entonces no tiene demasiado sentido de esta manera. Y además que la propuesta o la contrapropuesta a lo que ya existía por parte del gobierno nacional no está en ejecución. No es que han dicho vamos a hacer esto o vamos a tomar este ejemplo y lo están desarrollando. Si bien este es incipiente este gobierno o ha nacido no hace mucho, no se ha visto iniciativa alguna en este sentido. 11 de la mañana, 1 minuto. Momento para escuchar música en Radio Nuevo Día. ¿Qué tenemos ahora, estimado? Son los Piojos, esto es Luz de Marfil en vivo. ¿Volverán los Piojos? Puede ser Quilmes Rock, atenti. Luz de marfil super delgado, te partirás cuando todo haya acabado. Hoy sostenés esa luz en la mirada, luz de marfil. Todo lo demás no es nada. Cambia la piel y la deja en el espejo. Debe seguir dándole duro, no va a cambiar, no, aunque el bobo se lo pida. Luz de marfil, ya se trepan las hormigas. La batalla puede no salvarse, todo el día se deshace, y ni tomas con el fuego enfrente, bajo sin tiempo por la corriente. Mira siempre esa luz de marfil que te acompaña hasta la puerta del fin. Y buena suerte, de verdad, que tengas todo lo que yo te supera. Luz de marfil super delgado, te partirá. Hoy sostenés esa luz en la mirada, luz de marfil. Todo lo demás no es nada. Ay,
Muchas gracias. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. De la A a la Z del rock argentino, cada banda es un capítulo de nuestra historia musical. Viví el otoño 2024 con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. El rock argentino es una declaración de identidad. Rockea con la esencia rebelde de nuestra tierra. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición otoño 2024. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda
Alquiler del quincho de la Mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. En cualquier escenario, el rock argentino es la banda sonora de toda América. Acá, la música es un acto de libertad. Otoño 2024, Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Once y cuarto de la mañana en esta jornada de jueves 6 de junio, acompañándote en la continuidad de esta jornada aquí en el 100.9 del dial, con todo lo que sucede en la ciudad, en la provincia, el país, el universo. Acaba de despegar, me contaba Nica que está en el mundo aeroespacial,
una nueva nave de Elon Musk, así que estábamos mirando la tele hace un ratito de eso. 3 grados 8, la temperatura está ahora en Río Gallegos, cubierto con llovizna el panorama, 2 grados 5 la sensación térmica, la humedad del 95%, con viento noreste a 5 kilómetros por hora soplando en esta jornada de jueves 6 de junio. Máxima para hoy de 5 grados. De 5 grados la máxima. Sí. ¿Qué decepción debe tener la gran mayoría de los argentinos que ¿Por tienen prepagas? Sí. ¿Qué pasa? Con el gobierno nacional. No tengo, así que no tengo la más. Porque vuelven los aumentos libres de las prepagas. Y ya una empresa va a subir el 8% de sus cuotas en julio. Porque Pero todo no es el era efecto que de la cautelar. O sea que ni bola al pedido del gobierno. Sí. Van a hacer lo que quieran los muchachos. Claro. La empresa de medicina prepaga Medicus anunció, como siempre, tan generosa con la población, un aumento del 8% en los valores de sus cuotas a partir de julio, tras quedar sin efecto la cautelar que impedía la suba por encima de la inflación. En un comunicado enviado a sus afiliados, esta firma expresó que el sector salud continúa padeciendo notables atrasos en las cuotas, honorarios y valores que se pagan a prestadores sanitarios y profesionales, poniendo en riesgo la atención médica privada de millones de personas. Asimismo, que remarca que desde médicos continuamos haciendo los mayores esfuerzos para atenuar los efectos de la inflación para poder seguir brindando el mejor servicio a nuestros afiliados en medio de esta delicada situación, reza el comunicado. Pero el esfuerzo lo van a hacer sus afiliados, porque estos crápulas le van a aumentar el 8% del valor de la cuota a partir de julio. Y bueno, hay que poner el lomo, maestro. ¡Qué desastre! Se van anuncios a veces el gobierno y sus distintos funcionarios y no han resuelto nada, han dejado caer esta cautelar de la salud, de las prepagas. Bueno, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está bajo la órbita de la Secretaría de Comercio y dispuso recientemente retirar la cautelar que pesaba sobre las prepagas para limitar las subas desmedidas. Así que bueno, acuérdense, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue la que determinó que se caiga la cautelar. Atenti a ello entonces, los que tienen prepagas sobre todo. No, la verdad. Escuchamos a Cari. A Cari Taberne, sí, desde el móvil, que nos cuenta, me parece, si no me equivoco, el lunes vuelve a funcionar la EPP o ex EGB, la primaria número 44 allí en el barrio del Carmen. Tiene todo listo para volver a recibir a la comunidad educativa. Recordemos, luego del derrumbe del alero de ingreso, del hall de ingreso, tuvieron ya varias semanas, meses podríamos decir, en las instalaciones de la escuela 11, allí en el barrio Gregores, y volverán a su edificio original. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a este contacto con el móvil del diario Nuevo Día y de Radio Nuevo Día. Hemos llegado hasta las puertas de la Escuela Provincial Primaria número 44. Recuerdan, ¿no?, que tiempo atrás sufrió un incidente, por suerte se dio a la medianoche, motivo por el cual el establecimiento estaba cerrado y no lastimó a nadie la caída del alero que tenía este edificio, que está ubicado justamente en la parte de arriba, con una especie de techo de la entrada, que tiene unas escalinatas, y una vez que uno subía esos peldaños, allí comenzaba el alero que
transformaba esa entrada en una especie de hall de ingreso. Bueno, el alero de mampostería se vino abajo, reiteramos, por esas cosas durante la noche. Fue cerca de la medianoche de hace varias semanas, motivo por el cual el establecimiento estaba cerrado y no lastimó a nadie. En esta escuela, la provincial primaria número 44 de Río Gallegos, que tiene como nombre la fecha de la fundación de la capital de la provincia de Santa Cruz, el 19 de diciembre. Bueno, decirles que hace algo así como una semana retomó la actividad. Ustedes recuerdan que a raíz de ese hecho que les contamos, dejó de funcionar durante varias jornadas, varias semanas, no solamente varios días, varias semanas, la escuela 44 aquí, en su edificio. Los chicos, las chicas tenían clases en la escuela 11 de aquí de Río Gallegos, pero como les decíamos, hace algo más de una semana han retomado las clases en este establecimiento educativo que está ubicado en el barrio Nuestra Señora del Carmen, sobre la calle San José Obrero. Intentamos hablar con algún responsable del establecimiento educativo. Nos decían que la señora directora no se encontraba en este momento en el lugar. Se había dirigido al Consejo Provincial de Educación. Así que nos solicitaron volver en otro momento. Solamente queríamos confirmar la fecha de reinicio de clase, que no la teníamos presente. Y bueno, qué trabajos se habían dado en estas instalaciones para permitir el regreso a clases de los alumnos que cursan aquí en este colegio, en esta escuela, mejor dicho. Es un establecimiento, solo se los contamos para los que no lo conocen, de nivel primario en la ciudad de Río Gallegos. Luego del derrumbe del techo de la puerta de la entrada principal, esto fue a mediados del mes de abril de este año. Bueno, y como si fuera poco, también en esta semana, ya con el regreso a clases, nos enteramos que se había producido un robo en esta escuela a través del parte que emitió la policía de la provincia de Santa Cruz. Fue este martes. El martes pasado, a las 7:20 de la mañana, personal de la Sexta acudió a un llamado que se les hizo desde esta escuela. Al llegar, la policía fue recibida por la vicedirectora, quien relató que momentos antes había constatado que desconocidos habían dañado la ventana de una de las aulas para ingresar. Esto fue puntualmente en el sector de la biblioteca. Y lamentablemente se llevaron un televisor de 32 pulgadas y 2 parlantes. Bueno, las diligencias de rigor, según da cuenta el personal policial, fueron llevadas adelante junto con criminalística
y la vicedirectora de la escuela brindó una testimonial, pero no pudo indicar sospechosos ni estimar el valor de los bienes. Se estableció que el televisor que se había sustraído, un LCD de 32 pulgadas, bueno, luego fue recuperado. Pero todo esto pasó en esta semana. Hace algo así como 10 días se volvió a clases en la escuela y este martes fueron víctimas de un robo también, según daba cuenta el parte policial. Bueno, esperamos que sea de la mejor manera el regreso a clases para los estudiantes y para toda la comunidad educativa de la Escuela Provincial Primaria número 44 de Río Gallegos, que ha regresado a su lugar luego de la caída del alero del hall de ingreso a este establecimiento educativo, que por suerte se dio alrededor de la medianoche. Esto fue alrededor del 16 de abril pasado, y como el establecimiento estaba cerrado, no hubo personas dañadas ni lesionadas. Vuelta a clases hace unos días ya en la escuela 44. Las vicisitudes con las que tiene que lidiar por ahí nuestra compañera, que lamentablemente no... Che, ¿cuándo volvieron a clase? No, la directora no estaba, no puede responder, no podemos responder. Te estoy preguntando cuándo volvieron a clase. El lunes nos dicen que fue la vuelta a clases. Bueno, hay algunos que han quedado algo atemorizados de la persecuta que tenían histórica, ¿no? También en este ámbito. ¿Me deja mandar un saludo? Obvio, más vale, querido. Un saludo al amigo Gonzalo Cove, que nos está viendo. Y bueno, acá por el chat interno me mandaba una chanza, me decía, estás cada vez más pelado. Y sí, Gonzalo, estoy Pará, no, lo conozco hace no lo va a años. atacar así. Lo conozco Mañana 1, 2, 3, te esperamos. Lo conozco hace años a Gonzalo y me mandó una foto de algo que es un elixir. Mirá vos. Creo que está muy caro. ¿Tan temprano, che? No, Bueno, no, es que sí. el otro día en un mercadito barrial Sí. que está creciendo bastante, que ya tiene varias sucursales en la ciudad, pregunté, había uno del Blue Label, ¿estaba? Sí. 650 lucas. Fui antes de ayer o por ahí y ya no estaba. No. ¿Alguien lo compró? Nunca me escabio. No. Y pero con eso, yo creo que por 650 lucas, ¿qué haces? ¿Te lo tenés que tomar de a sorbito o de una? Un gotero. Claro. De agarrar el vaso. Pero por 650 lucas lo comprás mucho más barato. En Chile, me imagino, ¿no? Es que no sé si hay. Ah. A veces no hay, ¿viste? Una estafa, dice acá el amigo Gonzalo. Sí, 650 lucas. No, yo no lo pago, no lo vale, no. Él ¿Sabe qué? por 135 tiene otro, Ah, mirá. es de 15 años. Che, igual. Salado. No, olvidad, no. Ese no te Espérate. deja resaca, nada, ¿o no? Y casi 200, 135 y otro de 100, casi 200. No, olvídate, con ese... Yo le voy a pedir por favor al oyente que no me lo tiende acá al maestro, que no son ni las 12 del mediodía. Me estaba babeando toda la mesa. ¿Qué pasó? Para Trovil, ¿cómo es? Claro. Hoy nos van a reconocer en el Consejo Sí. Deliberante, che, así que vamos a terminar con lo justo para poder salir y ir a recibir nuestras salutaciones, porque mañana, nuevo día, cumple 14 años, Yo sigo esperando los mensajes. ¿De quién? De audio, de cualquiera que esté escuchando y que se sienta acompañado, que nos manden un mensaje, no les cuesta nada, feliz cumpleaños, nuevo día, lo que sea, para que no estemos tan solos Claro, acá. feliz cumpleaños, perrito malvado. Claro, lo que sea, mientras no nos digan boludo, Claro. está todo bien, pueden decirnos por nuestros apodos, como quieran. Claro, no hay drama. Nos vamos a sentir honrados. Che, no todo lo que se anuncia es oro, como A ver. dijera la frase, no todo lo que brilla es oro. Sí. Estamos hablando un poco de lo que es la economía.
de lo que son la economía, en algunos casos la implicancia en la economía doméstica. Sí. Y otro dato flojo del consumo en Argentina es la fuerte baja de ventas con tarjeta de crédito en el mes de mayo. La facturación fue de 100 puntos inferior a la de el mes pasado, o sea, lo que fue el mes de abril, y complica el relato oficial de la recuperación económica que tanto ha anunciado Milei, Sí, como Caputo. Están hablando de una recuperación franca. Claro, no sé, las transacciones con tarjeta de crédito en mayo alcanzaron a 7.877 millones, un 170,8%. En este caso superando la inflación esperada para el periodo. Pero a lo que vamos es que cada vez más comercio se suma a cuota simple, han anunciado el gobierno nacional, ¿no? Como en dólares con tarjeta de crédito registró una suba ostentosa. Han sido las compras con tarjeta de crédito, y esto se está notando, ¿no? Esto se llama recesión. Por más que te lo quieran dibujar, que está bajando, la gente no le alcanza la plata y la gente no está consumiendo lo básico, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, y a veces ni siquiera. Hablamos ayer con Bassano que decía que es cierto, ¿no? Vos antes iba y compraba, porque más o menos tenías calculado 1.000 pesos de pan, ponele, para la cena, que te quede un poco para el desayuno, la merienda, qué sé yo. Y hoy vas y compras 1.000 pesos de pan, aunque sean 3 bollos, porque no tenés para más en muchos casos. O 1.000 pesos de carne picada, 2.000 pesos, lo que sea. Pero ha caído significativamente. Y todo, los digamos, parámetros respecto al consumo así lo indican. No hay ningún parámetro que indique lo contrario, que hable de recuperación, ¿no? Así suena Santa Cruz. Es el segmento que todos los jueves repasamos y traemos a Nuevo Día. Vamos a escuchar, y además les voy a dejar el link para que lo puedan ver en YouTube, en el streaming en vivo de Nuevo Día. Suena Distimia Club, esto se llama Laberinto, es una banda de nuestra ciudad, disfrútenla. Esconde un laberinto la ciudad, todo se mueve en el mismo lugar. Crecimos de noche, soñamos con el mar. Me gusta verte caminar entre la gente sin disimular, que nunca triste en este mundo. Un día que me llevará dar deseado llegar hasta vos, donde nunca estuve, donde no existo.
Toda la ciudad, todos corriendo en el mismo lugar. Crecimos de noche, soñamos ver el mar. Navega por el alma de la Argentina con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Este otoño 2024, roquea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Acá, mira. Cambio de nota. Chequea. Continuamos en Arriba al Día en el 100.9 del dial, acompañándote. ¿Qué? ¿Cómo? No hay nadie hoy. No hay nadie, no hay teléfono, no sé qué pasó. No pasa nada, igual. Acá estamos, para hacerle frente a las visitas. Menos mal que no anticipamos lo que teníamos, ¿no? No. Bueno, son cuestiones de agenda, ¿no? Sí. Estoy ocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con quien sí vamos a hablar es con Elvio Ramírez, quien es comisario, vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz,
porque queremos indagar en justamente este hecho que les contamos y que está en la cabecera del diario Nuevo Día, en la portada principal, respecto de la muerte de un hombre que fue atacado el pasado 25 de mayo en las afueras, en las cercanías de un local bailable céntrico de nuestra ciudad. Ramírez, ¿cómo le va? Héctor y Julián los saludamos y como siempre agradecidos de su predisposición para con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Cómo le va todo lo dice Nuevo Día? Bien, por suerte. Sorprendidos un poco con esta noticia y el desenlace fatal que tuvo justamente la misma, en el cual un hombre de, si no me equivoco, 38 años terminó perdiendo la vida. Tras un ataque se desarrollaron allanamientos, se detuvo un jovencito de 19 años, pero queremos conocer un poco más de precisiones al respecto. Así es, desde el 26 de mayo a la fecha me encontraba, trabajando en el Servicio Especial de la División Comisaría Segunda. Paralelo a ello, ayer donde recibimos la lamentable noticia por parte de la familia de este hombre, conocida obviamente en nuestro ambiente laboral, dado que tiene hermanos policías y él también era policía, pero había sido dado de baja por cuestiones administrativas. Pero bueno, paralelo a ello nosotros trabajamos en la investigación en cuanto a la identificación, en el análisis de cámara que se dio ahí en la calle Alberdi al 344, si no me equivoco, Sí. lo que es en las afueras del local nocturno Belfast, en cercanías del local. Diferentes testimonios que trabajaron los investigadores y la identificación por parte de los investigadores en cuanto a la identificación de la persona que agrede a este hombre, que finaliza internado. Transcurridos los días, esto lleva en su punto, en el sentido de que nosotros especulamos la cuestión médica con la cuestión investigativa en sí, de la carátula que conlleva esto, ¿no? Por eso esto que se traslada a esta figura de homicidio hoy o ayer, lamentablemente, y donde tuvimos que, tomar la directiva por parte del juzgado de allanar, detener y buscar mayores indicios. Eso se dio en la calle Ángela Brunetti, al 400, donde, detuvimos a esta persona que describías vos de 19 años, un hombre, y también lo que es indumentaria, lo que es ropa y algunas cuestiones más que tienen que ver con el hecho y análisis también de algunos artefactos electrónicos que conlleva a otras cuestiones también para vincularlo o situarlo también, no solo por cámaras, sino con características y con más tecnología más en lo que refiere al hecho. Todo está ahí en una hipótesis en lo que refiere a la agresión, que se trataría de un posible robo, que finaliza en la muerte de esta persona. Pero todo está en la valoración que le dé la justicia. Nosotros presentamos todo lo que está a nuestro alcance y en lo que refiere al lugar del hecho también, y todo lo que es el análisis de las prendas de vestir, lo que va a llevar, eso ya en la materia forense, ¿no? Claro. Ramírez, ¿registra antecedentes de esta persona detenida? Tenemos algunas cuestiones que tienen que ver, algunas detenciones, no recuerdo lo que es plena pandemia, año 2021, si no me estoy equivocando de año, pero sí, alguna que otra tenemos, pero no vienen al caso en lo que refiere a esto, ¿no? Ramírez, ¿cuál fue la causa del deceso de este hombre? Digo, la causa, el motivo médico, ¿no? Ya entiendo que es fruto de este ataque y demás, pero ¿cuál es el motivo? Si tuvo un golpe en la cabeza o cuál fue el desencadenante de la muerte de este efectivo. Sí, él estuvo, internado por un golpe, sí, pero no tenemos todavía el causal de muerte, que es lo que nosotros obtenemos en el certificado de función para entregar el cuerpo a la familia. Hay veces que lo hace el mismo hospital con el juzgado, en este caso, lo estaría haciendo la División Comisaría Segunda,
pero no tenemos todavía en lo que refiere a la autopsia. Seguramente la estarán practicando en estas horas, para tener ya un informe completo, pero eso ya va directamente a la justicia. Nosotros sí tenemos el causal de muerte, no lo tenemos aún para confirmar en qué refiere a por qué fue la muerte, ¿no? Que si bien siempre son que tienen que ver con el paro cardiorrespiratorio, pero por ahí nosotros en el certificado nos ponen lo que refiere a algunas características en que produjo ese acontecimiento en el cuerpo, produjo el paro cardiorrespiratorio, pero Claro. no lo tenemos aún. Ramírez, respecto de la situación, ¿no? Y cómo se da en el centro, ¿no? Esto llama la atención porque es pleno centro de la ciudad. Si bien era horas de la madrugada, es un lugar transitado, es un lugar frecuentado. Hay 2 locales allí, digamos, nocturnos, una especie de boliche, otro un bar. A la vuelta hay locales gastronómicos, es decir, hay movimiento como para pensar, no sé, pienso otras zonas quizá de más peligrosidad, digo, bueno, puede llegar a suceder, pero en pleno centro de la ciudad es muy llamativo. Sí, llamativo la concurrencia. Obviamente eso quizás pudo haber ayudado a la ubicación de testigos y lo que refiere a cámaras de vigilancia que nos dotaron de información. También, bueno, en la hipótesis lo que tiene que ver con el robo, quizás tiene que ver con las actitudes que pueden haber visto los investigadores en el video y los testimonios también que ayudan a eso. También la zona concurrida, llámese de un robo, quizás algunos lo pueden haber confundido con una pelea afuera de estos locales, que por ahí la mayor concurrencia puede llegar a tratarse una trifulca. Pero bueno, todo está en valoración de lo que le pueda llegar a dar la justicia. Nosotros intentamos por todos los medios obtener y recolectar todo medio de prueba para dar dotar a la justicia que llegue a una verdad judicial. Perfecto. Ramírez, antes de despedirlo, no quiero dejar de preguntarle respecto de si tomaron conocimiento, si han tenido requisitoria respecto de lo acontecido en el secundario 36, allí en Félix Ríquez y Boris Goss, donde se señala que habrían encontrado un feto humano, ¿no?, en uno de los baños de este colegio. Así es, desde hora de la mañana, 10 horas más o menos, estamos trabajando. A través de los medios de prensa obtuvimos la información, nos dirigimos al establecimiento, hablamos con la directora del establecimiento, los directores, directivos, quien nos aportó el testimonio de que efectivamente que el 31 de mayo, en horas de la tarde, el personal de maestranza y de limpieza del lugar, en el sector baños de las nenas, habían observado un feto, como lo describe la persona, y que para dar mayor visualización donde lo encontró, en lo que es la parte del inodoro, tiraron agua para limpiar, y al tirar el agua, él mismo se fue por la tubería. Entonces ahí es donde tenemos el testimonio del personal, y corroborado por el directivo, y bueno, estamos trabajando en más testimonios para poder dar con mayor precisión en algunas cuestiones de horarios y alguna actividad o alguna características en lo que refiere a este tipo de hechos, acontecimientos, y ahora se trata de ir en contra del tiempo para poder ver mayores características y de quién estamos hablando y ante qué eventualidad también, no solo en lo directivo, sino estamos hablando en lo educativo, en la parte social y en la parte también de lo que refiere a, si estamos hablando de adolescentes, y si es que se trata el caso de un adolescente, podemos estar hablando ya en lo que refiere a ley de minoridad o de niña adolescentes, para que actúen lo que se llaman las autoridades de aplicación también, activar todos estos protocolos para la parte de contención también, si es que detectamos que se trate de alguna alumna.
Así que bueno, todo eso conlleva estos testimonios. Obviamente estamos a 7 días de ocurrido el hecho, pero bueno, no descartamos nada y queremos seguir trabajando en ello con testimonios. Perfecto. Ramírez, como siempre, es usted muy amable con nosotros. No, por favor, a ustedes, Julián, Beto, un abrazo. Un abrazo grande. Elvio Ramírez, comisario del Departamento de Comunicación Institucional de la Policía de Santa Cruz, justamente brindándonos respuesta respecto de estas dos situaciones. Una, un desenlace fatal de un aparente intento de robo que mediante una golpiza terminó dándole muerte a un hombre de 38 años, efectivo policial de hecho, y este último caso que se dio a conocer en la mañana de hoy cuando en el diario La Opinión Austral justamente contaron estas novedades desde el secundario 36 en Félix Ríquez y Boris Goss, donde aparentemente, y está siendo materia de investigación, se habría encontrado un feto humano. Estamos en Radio Nuevo Día acompañándote en este cierre ya casi del envío del jueves. Nos vamos a ir a horario porque tenemos otro compromiso institucional que cumplir y tengo que cambiarme porque estoy deportivo en esta jornada y amerita engalanarse un poco. Así que nos iremos al Consejo Deliberante con Brian, seguramente con Beto. Usted no sé si está para el compromiso o lo veremos más tarde. Nos veremos más tarde, no puedo. Bueno. Escuchamos Honolulu de Los Redondos, es este tema, pero lo hacen los fundamentalistas, lo canta Luciana Palacios. Enseguida venimos con el cierre de esta propuesta. Linda, te extraño mucho. Vieras que solo estoy. Estoy aquí atrapado. La diva tropieza un trago caliente quema su sol y yo estoy aquí atrapado. Se me hizo larga la traza internacional de la que hago estas líneas. Ese honor.
Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional.